tenemos que hacer un poco de repaso porque no sabemos si hemos aprendido algo o cómo andamos en cuanto a la enseñanza. Y el examen está en la pizarra y la primera cosa dice, y es voluntariamente que pueden contestar, ¿para qué fue apartado Pablo? Y el número dos dice, ¿qué es el Evangelio? Y el número 3 dice, ¿por qué quiso Pablo visitar a los creyentes en Roma? ¿Qué cosa se revela en el Evangelio? ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? ¿Quiénes saldrán vencedores en el juicio de Dios? ¿Por qué medio conocemos el pecado? ¿Dónde se encuentra la justicia redentora de Dios? ¿Qué es la base? Ahora vienen difíciles. ¿Qué es la base? Subrayado la palabra base. ¿Qué es la base de nuestra aceptación para con Dios? ¿Qué es el medio de nuestra aceptación para con Dios? Muy bien, han contestado las 10 preguntas que tuve. Tengo una más, que es la introducción para esta noche. Y es, ¿qué halló Abraham? Es como comienza el capítulo 4. Muchas gracias, aprecio su ayuda. Son muy buenos alumnos, ¿no? Yo creo que supieron algo antes de esta semana también. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Hemos estudiado hasta ahora en cuanto a lo que explica en los primeros 3 capítulos. Y ahora Pablo hace una pregunta diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué es lo que halló? Y creo que la contestación correcta es que halló la justificación. ¿Qué pues halló Abraham? Halló la justificación. ¿Qué pues es la justificación? Esto nos toca entender en estos versos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es padre según la carne, padre de Pablo y de los judíos según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Anoche encontramos en el capítulo 3 que la justificación no es por las obras, no es por las buenas obras, no es por ninguna cosa que nosotros hacemos. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si Abraham hizo alguna obra, alguna buena cosa, alguna obediencia, tiene razón para gloriarse, diciendo, mire lo que he hecho, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Estamos viendo lo que halló Abraham, y lo que halló Abraham fue la justificación, es ser contado o contada una cosa. ¿Qué pues halló Abraham? Halló la justificación. ¿Qué es la justificación? Es ser contada una cosa.
Ser contada una cosa no es ser hecho una cosa. Una cosa es atribuir y otra cosa es transformar. ¿Qué pues halló Abraham? Halló la justificación, halló ser contado, declarado una cosa. ¿Y qué cosa fue declarado? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ser contado justo. Y anoche estudiábamos qué es la justicia. La justicia es lo que Dios es su naturaleza, es su carácter, es su norma para todo su gobierno universal. Justicia es rectitud, es verdad, veracidad, es benignidad. Esto es lo que es la justicia. Dios es justo y anoche aprendimos también que Dios demanda la justicia, como los hermanos contestaron, que la base de la justificación es ser hacedor de la ley. Justicia es conformidad con la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios se expresa en los 10 mandamientos. Es su naturaleza, su carácter. La justicia es conformidad a los 10 mandamientos. Abraham fue contado conforme a los 10 mandamientos. ¿Cómo es que le fue contado conforme a los 10 mandamientos? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él fue contado conforme a la ley y fue por fe. Porque Abraham creyó. ¿Qué cosa creyó? Creyó la palabra de Dios. ¿Recuerdan la historia? Dios llamó a Abraham salir de Ur de los Caldeos, de salir de sus parientes y venir a la tierra prometida. Sabemos que dejó a su familia, que viajó, al fin llegó a la tierra prometida y Dios le encontró allí y le dio esta promesa en el capítulo 15 de Génesis, comenzando con el primer verso del Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham entonces es prometido por Dios grandes bendiciones, especialmente una herencia, una heredad de hijos como las estrellas. Dios viene otra vez a decirle esta promesa en el capítulo 15 que le había dicho antes en el 12, y Abraham todavía está sin hijo. Pero según la costumbre de aquel entonces, el que es nacido en la casa de uno, en el campamento de uno, aunque sea siervo, heredaría toda la herencia. Entonces Abraham, cuando Dios le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, responde Abraham diciendo, pero no tengo hijo, solo es este Eliezer el que heredaría en mi casa. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será él que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6 de Génesis 15 dice, y creyó a Jehová y le fue contado
por justicia. Creyó la palabra de Dios, la promesa de Dios, y le fue contado por justicia. ¿Qué pues halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice Pablo. Halló la justificación. Él fue contado justo. Fue contado conforme a la ley de Dios. Fue contado hacedor de la ley. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Decimos que quiero emplear a algún hermano para construirme una casa. Ese hermano es constructor y él me va a construir una casa de adobes y yo le voy a pagar por día 25 soles. Al fin del día él ha trabajado, ya tiene una fila de unos 150 adobes puestos. Ahora, ¿le debo a él algo? ¿Cuánto le debo? 25 soles. Aquí dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Recordamos qué fue la gracia? Ser considerado mejor de lo que somos. El hermano ha hecho el trabajo. Él merece los 25 soles. Esto no es gracia. Si le pago los 25 soles, es justicia. Hemos hecho contrato, 25 soles por un día de trabajo. Es justicia. Él ganó los soles. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham obraba para ser contado conforme a la ley, para ser contado justo, entonces no fue por gracia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La gracia entonces no es la justicia. La gracia es ser considerada una cosa que no somos. Dios por gracia consideró a Abraham padre de una cantidad de hijos, como las estrellas, heredero de la tierra, un varón perfecto, por la gracia. La gracia y la fe van juntos. La gracia es la que Dios nos considera y la fe es creer lo que Dios nos dice. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Esta fe de Abraham no es la fe que cree en un Dios que justifica a los santos. No es la fe en un Dios que justifica a los que hacen el bien. Es la fe en un Dios que justifica a los impíos y únicamente a los impíos. Y vimos anoche que no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Si tú piensas que no eres impío, que no eres perdido, no puedes recibir esta bendición que halló Abraham, la justificación. Pero los que creen en el Dios que justifica a los impíos, su fe le es contada por justicia. Otra vez, la palabra contada. Esta palabra se repite 10 veces en este capítulo. Es el punto clave del capítulo 4 de entender. Contada es atribuir, es acreditar, no es transformar. Entonces es contada por justicia, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Queremos ver unos solos en este capítulo, en estos primeros 8 versos. ¿Vosotros pueden ver algunos solos en estos versos? Solo un medio de recepción. Solo un medio
de recepción. Si tú quieres recibir la justificación, lo que halló nuestro padre Abraham, hay solo un medio. Esta escritura y lo que estudiamos anoche nos puso bien claro, el medio, el único medio es que la fe. Solo un medio, la fe, y pudiéramos poner no las obras. El medio. Otro solo un método de transmisión. El método de pasarlo a ti, ¿qué es? Solo un método. Método he puesto, no sé si se entiende o no. Método, solo un método. Este método es ¿qué? Imputar. ¿Qué otra palabra es la misma? Contar. Atribuir. ¿Cómo? Declarar. El método de, yo he puesto transmisión, es contar o imputar. Contar, y podemos poner, no es transformar. Y la única base de aceptación, esto tuvimos en la encuesta antes, ¿no? La única base de aceptación, tuvimos medio, ahora tenemos base. El único base de aceptación. Obediencia. Como dice en 2:13, no los oidores de la ley serán los aceptados, sino los hacedores. Aquí dice gracia, porque la gracia nos proveyó a Cristo, quien era obedecedor de la ley. Entonces la base de aceptación es la gracia. La obediencia no es la fe. La base de aceptación, de recibir la justificación, no es la fe. La base no es la fe. La fe solo da a Dios lo que Él demanda. ¿Qué cosa demanda Dios de todo ser humano? Justicia, perfecta obediencia a su ley. Es la base, por medio de la gracia, Dios lo proveyó, dice 2 de Timoteo 1:9 y 10, se manifestó la gracia en el don de Cristo Jesús a este mundo. Ahí encontramos la obediencia provisto en la gracia. Y otro sería solo una clase de receptor. ¿Quiénes son los que reciben esta bendición de la justificación? Que tenemos una clase de receptor, solo una clase de receptor. ¿Quiénes son los que pueden recibir lo que halló Abraham? Sí, los que creen, es el medio. ¿Qué clase de personas son? ¿Cómo? Los que oyen, sí, oyen. Pero ¿qué son? Pecadores, enfermos, o como la Escritura dice en estos versos, Dios justifica a los impíos. La clase de receptor es impío, no es un santo. Y solo un objeto de gloria. Puede ser que ustedes saquen otros solos, pero he sacado unos. Objeto de gloria. Según estos primeros 8 versos. ¿Qué es el objeto de gloria en la justificación? ¿Quién recibe la gloria? ¿Abraham tiene de qué gloriarse? No tiene de qué gloriarse. La gloria es para Dios. Solo un objeto de gloria. Dios, no el hombre.
Y mi última es solo una fuente de autoridad. ¿Captan la idea? Solo una fuente de autoridad. ¿Sobre qué autoridad enseñamos estas cosas? Según los primeros 8 versos de Romanos 4. ¿Es según San Jerónimo? ¿Cómo saben? Dice Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, la única, ¿cómo puse? Fuente. La única fuente de autoridad es la Biblia. No San Jerónimo, ni San Anselmo. Si tú me quieres probar falso en lo que estoy enseñando, lo puedes hacer si citas de San Jerónimo o de San Anselmo. Pero con la Biblia y la Biblia únicamente, esta es la doctrina que enseña Pablo. Lo que enseñó David. La justificación por la fe sola, la justificación que no es una transformación, sino un crédito, una acreditación, una declaración de parte de Dios. Entonces viene la segunda pregunta. Pablo ahora está lleno de preguntas en este capítulo y ahora dice en el verso 9, es pues esta bienaventuranza. ¿Qué bienaventuranza? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? De la justificación. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Ahí está la pregunta. Esta bienaventuranza, la justificación, ¿para quién será? Entonces hace la pregunta, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión? Y esto entonces nos lleva otra vez a la historia de Abraham, porque Abraham va a usar de ejemplo nuevamente al apóstol para probar el orden de la salvación. ¿Es J antes C o es C antes J? Fácil la pregunta, ¿no? Una de las dos. J antes C o C antes J. Entonces necesitamos regresar a Génesis, porque en Génesis nos da la historia de Abraham y va a usarlo Pablo en estos versos. En el capítulo 15 leímos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15. Capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Capítulo 16. Capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre, debo leerlo correctamente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y más adelante dice en el verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será, Génesis 17, verso 10, será que Génesis 17:10, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, necesito un jovencito de unos 8 años de edad. No hay jóvenes aquí ninguno, ¿no? ¿Dónde están los chicos? Ahí hay. ¿Me puedes ayudar? Vente hasta aquí abajo nomás, te voy a hacer una pregunta muy, muy fácil. Sí, tú que llevas negro y blanco y rojo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? No te escucho. ¿Evan? ¿Kevin? ¿Joven? ¿Cómo se deletrea? Jordan. Ah, te hablé anoche, ¿no? La tuya es JH. Ah, hablé con otro que tenía el mismo nombre. Mire, esta es la pregunta. Estuvimos leyendo aquí en Génesis en cuanto a Abraham. En el capítulo 15 dijo que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en el capítulo 17 dice que fue circuncidado. Quiero saber cuál viene antes, el 15 o el 17. Piensa bien. ¿15? ¿15 viene antes del 17? ¿Estás seguro? Sí, está bien. 15 viene antes del 17, dice. A ver, ¿cuántos están de acuerdo con Jordán? Que 15 viene antes del 17. Hay unos 4 o 5 que están despiertos todavía, ¿no? Entonces vamos a Romanos a ver qué dice. El argumento de Pablo es que 15 viene antes que el 17. 15 viene antes que el 17. Porque dice, es pues esta bienaventuranza, la justificación, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿En qué capítulo fue contado justo? ¿En qué capítulo? 15, ¿no? En el capítulo 15 fue contado justo. ¿Y en qué capítulo fue circuncidado? 17. Entonces dice aquí, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces, estando en la circuncisión fue contado justo, como dice aquí, circuncidado y después contado justo, o justo y después circuncidado. ¿El de arriba o el de abajo? Porque 15 viene antes del 17. El 17 no viene antes del 15. Entonces, Pablo da la contestación.
¿Cómo pues les fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es para enseñarnos. Anoche aprendimos que no somos justificados por algo que nosotros hacemos. Y ahora nos enseña que no somos justificados por algo, ¿cómo se dice? Algo hecho a nosotros. No, me dicen que es mal español, pero así nomás hago la traducción. Algo hecho a nosotros. Te pongo ejemplos. Algo hecho a nosotros es la circuncisión. La justificación no es por algo que nosotros hacemos, ni es por algo que otra persona hace a nosotros, como circuncidarnos, o como bautizarnos, o como santificarnos. Ningún rito, ni la santificación mismo, previene a la justificación. El bautismo es un rito como la circuncisión, que pues Abraham fue justificado siendo bautizado o antes que fue bautizado. Antes, y usando el término bautizado en lugar de circuncisión. Se captan la idea, ¿no? Es el argumento de Pablo, que la justificación viene antes de la santificación, antes de los ritos, antes del bautismo. No se bautiza para ser aceptado para con Dios, sino siendo aceptado con Dios por medio de la fe, andas al bautismo. Bueno, ahí hemos tocado la mitad del capítulo. Posible quieran ponerse de pie para ver quiénes están dormidos a sus lados. Hazme el favor para tomar un poquito de aire, porque vamos a la otra mitad todavía si aguantan, ¿no? Y yo sé que es difícil seguir una hora entera sentada. Bueno, no vamos a tomar examen ahora, así que todos pueden sentarse y vamos entonces a seguir con la última parte del capítulo 4 de Romanos. Dice pues el verso 13, Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces aquí está hablando de la ley y de la fe, la justicia de la fe y la justicia de la ley. Y está enseñándonos que no se puede hacer una mixtura de las dos, que es por uno o por otro camino. Dios no permite que haces un guisado de justicia de la fe y justicia de la ley. Más adelante en el capítulo 9 y el capítulo 10 habla más de estas dos cosas: la justicia de la ley y la justicia de la fe. La justicia de la ley se cumple según Romanos 8 en nosotros. Es muy buena cosa la justicia de la ley. Para Abraham fue muy buena cosa circuncidarse. Para nosotros es muy buena cosa bautizarnos, santificarnos. La justicia de la ley es muy buena cosa, pero no se puede mezclarlo con la justicia de la fe, porque la justicia de la fe está guardado en los cielos, en nuestro Señor Jesús. Por eso dijo Pablo en
Filipenses 3:9, no quiero ser hallado en mi propia justicia que es por la ley, sino en la justicia de Dios que es por la fe. ¿Por qué? Porque una es perfecta y la otra es imperfecta, como el hermano José nos enseñaba en la reunión anterior, ¿no? Entonces aquí dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Qué fue la promesa? De ser heredero de la tierra. ¿Y quiénes van a ser herederos de la tierra según la promesa? ¿Quiénes van a heredar la tierra? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Abraham van a heredar la tierra. Van a ser como las estrellas en el cielo. Así fue la promesa, ¿no? ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham? Ni uno. Pero así fue prometido. Que van a heredar la tierra, toda su herencia, todos sus hijos, ¿no? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, Abraham fue contado justo porque Cristo era justo. O iba a ser, ¿no? Porque Cristo iba a venir a este mundo y vivir lo que nombramos el Evangelio. En Cristo hay justicia, en el Evangelio es manifestada la justicia de Dios. Y Abraham creyó en Cristo, en la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. Y la promesa es para todo aquel que cree, porque son hijos de Abraham los que crean, no los que son hijos por la carne. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si tú quieres buscar una mistura o quieres buscar por la justicia que se encuentra en sí, ser heredero de la tierra, ser hijo de Abraham, es vana, es vacío. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley señala la transgresión y la ira es contra toda transgresión. Ahora los versos 16 y 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí entonces habla de fe y gracia, y de esto hemos hablado un poco antes. La gracia es el don que Dios nos ha dado en Cristo en considerarnos mejor que somos, porque amó al mundo, dio a su Hijo. Y dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Porque no es por obras. Si fuera por obras, no sería por gracia. Si pago al hermano sus 25 soles, es por sus obras. Ahora, si le pago sus 25 soles y él no hizo nada, esto es gracia, ¿no? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y voy a pasar por alto el paréntesis. Es Padre de todos nosotros delante de Dios. Abraham no es mi padre delante de los hombres. No tengo sangre judía. Mi hermana hace unos 3-4 meses me dijo, hermanito, quiero que tú escupas en un tubito y lo vamos a mandar a un laboratorio y te van a decir, y nos van a decir toda su herencia, desde qué parte del mundo vienes, quiénes son sus antepasados y quiénes son sus parientes, y no salí con sangre judío. No soy hijo de Abraham ante los hombres. Pero dice aquí, el paréntesis está al comienzo del verso 17, fines del 16 dice, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, porque es Padre de los que creen.
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿Cuándo Dios le dijo que era padre de muchas gentes? ¿Cuando tuvo muchos hijos o cuando no tuvo ningún hijo? No tuvo ninguno. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Dios te cuenta perfectamente justo cuando eres impío, si crees en su palabra. Es contar las cosas que no son como si fuesen. Él llama a los muertos como vivos y a padres los que no tienen hijos. ¿Qué hagamos entonces con la palabra de Dios, con su promesa? Seguimos con los versos 18 en adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No teniendo ningún hijo, no teniendo ninguna prueba en la carne, Abraham creyó en esperanza. ¿Qué cosa creyó? La palabra de Dios. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, así dijo Dios, ¿no? Y no se debilitó en la fe considerando su cuerpo. Ay, ¿cuántas veces consideramos nuestro cuerpo? Y nos debilitamos. Abraham no se debilitó en la fe considerando su cuerpo, sino aumentó su fe. Es que la fe no es cosa de un solo momento. La fe es para toda la vida. Y Abraham, cuando Dios le dijo, creía y le fue contado por justicia. Y 1 año después todavía tenía que creer, ¿no? Aunque pecaba en este tiempo, tuvo que creer en la palabra de Dios y tuvo que aumentar su fe, porque duró un tiempo hasta que Dios le dio hijo, ¿no? Primeramente, él buscaba a la criada de Sara, y así pasó un tiempo y fue nacido Ismael, y él pensaba esto sería el hijo verdadero, y no lo fue, porque este fue por la carne y no por la promesa. Entonces no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció su fe? Se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Si Dios te ha prometido una cosa, si Dios te ha declarado justo, debes dar gloria a Dios por la bendición que Él te ha dado. Y así se aumentará la fe. Porque la fe no es de solo un momento, es para toda la vida, y el que permanezca hasta el fin será salvo. Entonces Abraham fortaleció su fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios por confesar sus pecados. Dando gloria a Dios por vivir una vida conforme a la ley de Dios. Dando gloria a Dios compensando su nombre con sus vecinos. Libertando a Lot y la ciudad de Sodoma de su cautiverio por el enemigo. Así dio gloria a Dios, pagando diezmos, ¿no? Dio gloria a Dios, pagó diezmos en esta época al Melquisedec, ¿no? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora tenemos 3 versos más, y estos versos nos enseñan una cosa importante. Espero que puedan captar la idea de los últimos 3 versos de Romanos 4. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él
que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La bendición de Abraham, ¿qué pues halló Abraham, nuestro padre? La justificación, ¿no? ¿Qué pues halló? Halló la justificación. La bendición de Abraham puede ser nuestra, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Y estas palabras son importantísimas. A quienes ha de ser contado. El que tenga oído, oiga. Ser contado justo no ocurrió en la cruz. La justificación no ocurrió en la cruz. La provisión fue hecha. En Cristo hay justificación. Pero tú no fuiste contado justo en el día que Cristo murió. La justificación, como el perdón de los pecados, es cuando tú crees y confiesas tus pecados. No enseñamos una justificación objetiva y otra justificación subjetiva. La justificación es objetiva y simplemente es objetiva. Es una declaración de parte de Dios y es una cosa individual. Ha de ser contada. Esto es a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Si tú no crees, no eres justificado y no tienes la bendición que halló Abraham. Pero si tú crees, cuando crees y mientras sigues creyendo, tú tienes la bendición de ser contada perfectamente justo, conforme a la ley de Dios, conforme a la voluntad de Dios, aceptado en la familia de Dios y amado como hijo. Por eso dice la Escritura, ha de ser contado. Entramos en Cristo uno por uno. En Cristo hay justificación, santificación y toda bendición celestial. Pero entramos uno por uno. Por eso predicamos el Evangelio para que crezcan, para que crean los que escuchan las buenas nuevas, que hay vida en mirar a la Santa Cruz. Ha de ser contado, esto es a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que Dios nos dé fe, como tuvo nuestro Padre Abraham, para creer las buenas nuevas de que en Cristo Jesús hay justicia perfecta y pueda ser contada nuestra mientras creemos.